Esto es Subterfuge Radio. Esto es Oh My God. Soy Eva Ripresa desde Subterfuge Radio y esto es Oh My God, un espacio donde hablamos libremente de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. De personas de todo credo y religión, o no, a personas de todo credo y religión, sin dar nada por hecho. Un espacio donde buscar y quizá hallar alguna respuesta, pero sobre todo donde hacernos preguntas. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos a dos invitados de excepción, porque bueno, tienen un conocimiento bestial sobre música antigua y ellos eran además los mejores invitados que podían venir para un episodio como el de hoy. Ellos son María Casado y Moisés Maroto, dos músicos con los que voy a hablar hoy. Vamos a hablar sobre música divina, buscando a Dios desde las cavernas. En el tótem de hoy, perdón que no la he presentado, bueno, es Margaret Thatcher, pero viene en representación de, no sé, Juan Sebastián Bach. Es que la hemos visto muy luterana, sí, ¿no? Aquí, mira. Está muy sonriente para es ser muy peleona. Bach. Sí, la verdad que sí, pero bueno, el pelo... Y también estás muy sonriente para ser Margaret Thatcher. Sí, está muy sonriente para ser, pero bueno. Bien. Pero bueno, el pelo, la cabeza nos recuerda al busto de... Sí, es muy luterano. Ich bin a Margaret Thatcher. Bueno, no empecemos, que me encantan las marionetas y como empiezo no acabo. Empezamos contigo, María. Hola, María. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, qué bien tenerte aquí. Es un lujazo contar contigo. María es tutora de emprendimiento en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Sí. Es responsable de proyectos nacionales en Juventudes Musicales de España. Sí. Es coordinadora del proyecto Musae del Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, también dentro de Juventudes Musicales. Dentro de Juventudes Musicales. Sí, y bueno, María ha sido secretaria ejecutiva de la asociación GEMA, que son los grupos españoles de música antigua, durante, ¿cuánto? 11 años. 11 años. Sí. Y bueno, también María es violinista y está formada en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En ¿no? el Conservatorio de Atocha. El Conservatorio. En el Conservatorio. Soy de los que van a la pública. Ajá, de Atocha. Vale, los de Atocha. Los de Atocha, el Real Conservatorio, disculpa. Superior. Sí, pues... Bueno, soy violinista barroca. Violinista barroca, importante detalle. Es una diferencia y estudié musicología también. Estudiaste musicología, es verdad. Es cierto. Así que, bueno, esta parte teórica también la he tenido que estudiar. Sí, de la las parte ligeras divina. diferencias. ¿Ah, sí? Hombre, se habla mucho de todo esto, pero bueno, luego iremos viendo. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Es un lujo tenerte aquí, María. Gracias por venir y, gracias a ti. Y bueno, espero que lo pasemos muy bien. Sí. Y seguimos con Moisés Maroto, que es paisano mío, porque es de Laguna de Duero, provincia de Valladolid. Hola, Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué lujazo contar contigo, Muchas que además... gracias por invitarme. Bueno, es un lujo. Te has venido desde Múnich, además, porque trabajas allí. Sí. Y bueno, os voy a presentar a Moisés. Moisés es un flautista de pico absolutamente excepcional. Junto a Rita Rogar, es otra flautista también de excepción brillante. Tenéis un grupo juntos que es Serendipia Ensemble y que, bueno, juntos publicasteis ya hace ¿cuántos años? La publicación del disco fue en 2024. Me bailan... Yo a partir de la pandemia... Desde la pandemia tenemos los tiempos fatales. No sé. Sí, es una cosa... Es verdad. Ayer justo lo hablaba con mis padres, digo, no sé, han pasado 6 años ya de esto. Sí. Pues del disco van a pasar 2 en febrero de 26, así que sí, en 2024. ¿En serio? Sí, wow. ya pasa el tiempo rápido. Sí, ha pasado. Bueno, tenéis ese disco que se llama Corelli After Shikar, que estoy viendo aquí. Mira, a ver si me permite esto ponerlo. Mira, es que mirad qué bien suena. Espera. Este es Moisés. Bueno, Y Rita. Y Rita, perdón. Moisés y Rita. Qué maravilla esto. Bueno, yo... Podría seguir a hacer el podcast solamente de escuchar tu disco, la verdad. Tengo que decir, pues si no lo digo, ya que lo has puesto, me van a matar, que también tocan ahí Darío Tamayo en clave. Sí, es verdad. Calia Álvarez, viola de gamba, John Basserman a cuerda pulsada y José Arsenio, rueda o caña, alfabet barroco. Verdad. Es que si no lo digo, luego me ha pasado mal. No, fenomenal. Que hablas del disco, hablas de no sé qué, sí. y me vienen, luego me Vaya mandan un mensaje. Bueno. Vaya lujo. El álbum es, si lo tenéis que escuchar, lo tenéis en Spotify, Corelli After Shikar, de Serendipia Ensemble, o Ensemble, como soléis decir.
Como quieras. Ensemble, Yo digo ensemble siempre. Ensemble, bueno, Sí. para un español ensemble. Sí. Bueno, el álbum es precioso, además es absolutamente inédito, porque hicisteis una labor, además de investigación de música antigua. Sí, hicimos buen trabajillo ahí, Sí. que es algo que nos dedicamos. De hecho, estamos ahora como hemos vuelto a remodelar un poco la idea de qué queremos hacer con el grupo, porque queremos divulgar todo lo que podamos, todo sobre la flauta de pico. Y esto fue como el primer germen. Y no se había grabado hasta ahora. Sí. Sabemos que existía eso hace mucho tiempo, Sí. esas sonatas, que son los arreglos del Sigard de las concertigoles de Corelli, Sí. que conocerás bien por el violín. Y sí, pero como no venía a hablar de mi disco, pues No he venido a hablar de pues mi paso disco. palabra. Pero sí, está en Spotify. Adelante. Bueno, Moisés, sí, escuchadlo. Moisés estudió en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Ujú. Tiene un máster en interpretación de música antigua de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Corrígeme si algo lo digo mal. No, perfecto. Va. Tengo dos. Tengo otro. Tienes dos, tienes otro. ¿Cuál es el otro? Estudié en Oporto también un máster Oporto. de interpretación de música antigua. Bueno, Oporto tiene mucho de música antigua, ¿no? Mucho, También, sí. mucha escena Sí, vibrante de eso. Sí, la escuela es Sí. fantástica. Había unos profesores y hay unos profesores maravillosos. Sí. Se sigue haciendo muchísimo trabajo. El año pasado grabé un disco con gente allí y es una maravilla. Y también estudié allí el máster de interpretación. Lo hice en los dos sitios, el mismo, porque me apetecía. Qué bueno. Sí. Son los dos de los mejores. Sí, aquí en la península. En la la verdad que península, funciona, sí, funciona los muy dos. bien. Yo quería estudiar con los dos profesores, tanto con Pedro Sousa como con Memelsdorf. Así que, Claro. oye, Qué maravilla, bueno. Además te graduaste con matrícula de honor. me salió bien. Te salió bien. Me Es salió que bien. tocan mal. Te tocan fatal. Tocan Escuchéis fatal, el de verdad. disco, no, tocan muy mal. Es estos verdad, tipos. es verdad. Es un lujazo contar contigo también. Muchas gracias. Y además Vale. sabiendo que has hecho, jolín, el esfuerzo de aprovechar este viaje a España y Me ha tal. servido y- de excusa. Mañana es el Ya. cumpleaños de mi hermano y Ah, uno de jolín, ellos qué bien. Bueno, me somos unos alegro. cuantos, así que Me alegro. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Yo estoy contentísima porque es que tener una hora de conversación por delante con músicos es de lo que más me puede gustar en el mundo, porque creo que los músicos son de la gente más interesante que hay en este mundo. No sé, en general habrá de todo, ¿eh? Lógicamente. Sí, Mira, sí. María, qué cara pone. Es que vivo con todos los días. No, es broma, es broma, es broma. Estoy un poco harto de los músicos. No, pues a mí me encanta, quizá porque como no me manejo entre músicos día a día, pero No, vamos, es es que broma, es broma. hablar de música es como de lo mejor que puede haber, ¿no? Entonces, bueno, el lujazo es que además sois de música antigua. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo un poco lo que es música antigua para los que no lo sepan. Que la música antigua, teóricamente, ahora me empezáis a corregir, porque igual entro mal. Teóricamente es la música occidental desde la Edad Media, más o menos desde el año 500, es lo que se suele entender de definición más académica, hasta ¿qué año? Más o menos el siglo XVIII, ¿no? Está la muerte de Bach. La muerte de Bach. supuestamente. ¿La muerte de Bach? ¿En Sí, serio? 1750. Sí, Siempre, Vale, 1750. siempre es con ese arco. 500 a Fíjate. 1750. Pues justo es el año que a mí la música ya me empieza como a... Empieza el clasicismo. Claro, exacto, sí, Claro. empieza ya a cambiar el... bueno, claro, empieza el clasicismo y empieza un poco a cambiar, pero incluso a mí personalmente también. Sí, Es sí, como que sí. me empieza a decir menos. Pero bueno, también por música antigua se podría entender la música de civilizaciones antiguas, tipo Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma... que sé que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sois las personas que conozco que con más conocimiento de causa podíais venir a hablar de algo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando con un flashback. Vamos a hacer un mega flashback de momento. Mega. Vamos a ir a un sitio súper remoto como es, pues bueno, la época de las cavernas, que es la premisa de este podcast, ¿no? De este episodio de hoy, que empezamos con las cavernas. Se dice que todas las culturas humanas, desde un punto de vista antropológico, siempre tienen tres elementos en común, que son la religión, o dioses o espíritus, o mitos, etcétera, las drogas, incluyendo el alcohol, o sea, setas alucinógenas, drogas, momentos alterados de la mente a través de la química, y luego la música. La música es absolutamente común en toda la humanidad. O sea, esos tres elementos se dan en todo el ser humano, en todas las culturas, todas las civilizaciones, en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar en principio de religión y música. Quizá por algún momento salga algo de drogas, no lo sé, pero luego a ver dónde esto nos lleva, ¿no? Porque Sí. éxtasis se pueden alcanzar de muchas maneras. Sí, eso es. Entonces, bueno, antes de arrancar, ¿se puede saber, os pregunto a los dos, qué porcentaje de la música en el mundo... Es una pregunta como muy al aire, pero ¿qué porcentaje de la música en el mundo está ligada a propósitos religiosos, divinos, rituales?
sacros. ¿Se puede saber? ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿Lo sabe ChatGPT? Puede ser, no sé. Yo antes de voy a hacer un mini giro Sí. para atrás, rapidísimo, a colación de música antigua y de Sí. su definición y todo esto, que cada día lo tenemos más en la cabeza En la los cabeza, músicos. sí. Sí. Es como, ya cada día nos definimos menos como música antigua. Sí. Sí, cada vez más música históricamente Pues informada. históricamente informada. ¿Música qué? Históricamente informada. Históricamente informada. Sí, yo tenía una asignatura, de hecho, Qué bonito. en Oporto que se llamaba IHI, que era eso, información históricamente... sí, ¿cómo es? Investigación históricamente informada. Era Qué la bueno. asignatura. Y sí, porque al final, bueno, se establece la muerte de Bach, la música antigua, pero... Yo qué sé, tocamos... Es que es un continuum, ¿no? Telemann, Quizá. yo que soy flautista no paro de tocar y se muere un poco más tarde. Sí. Carl Philipp, su hijo, Claro, también. Esto para saber... está ahí entre Sí. casi ya 1800. Sí, Sí. y luego al final, pues si preguntas a Jordi Sabal, pues está haciendo ahora... Sí, es Haydn. verdad. Es verdad. Y Beethoven ha hecho al Claro. final las sinfonías, las ha grabado, Sí. y todo con criterios históricos. Sí, Claro. sí, sí. Entonces va un poco por ahí la idea de criterios históricos. Y con criterios históricos, pues nos podemos ir también a las cavernas. Para esas, Desde pues, luego. Se puede, Hombre, la alinear diferencia es así. que no estaba nada anotado, ¿no? En principio, pero... Sí, Claro, Pero bueno. no hay nada. En las cavernas tampoco sabemos nada. Bueno, yo tengo una anécdota de una vez que estuve en las grutas de Isturiz y Oxocelaya, que se llaman al sur de Francia, que yo aluciné porque entrabas en una cámara, o sea, es una cueva que estuvo habitada durante, creo que 80.000 años, que se dice Bueno. pronto. O sea, hay vestigios, hay restos humanos datados que o sea, en distintos estratos de la excavación de los arqueólogos y tal, que iban durante 80.000 años, hubo personas allí viviendo. Bueno, el caso es que había una cámara dentro de esa cueva bastante grande, y la guía, que nos explicó súper bien, que bueno, que los arqueólogos decían que esa cueva se especulaba con que había sido como un punto de encuentro entre tribus que vivían por los Pirineos, por las zonas del Seguro, País Vasco claro. francés, del País Vasco español, y que se juntaban allí en determinadas épocas del año, pues no se sabe si pues o para reguarecerse del frío o para pues para hacer rituales entre ellos, no lo sabremos realmente, ¿no? Pero lo que sí decían es que había, bueno, de repente nos dijo, quedaos callados, dijo, ¿veis la resonancia natural que hay en esta cueva? Y nos quedamos callados y todo era como, se oía mejor que en una iglesia, o sea, era una acústica como maravillosa. Y luego decía, nos enseñó varias estalagmitas, ¿no? De las que salían del suelo, que había como pues evidencias de que habían sido utilizadas para ser percutidas, digamos, golpeadas, en el tiempo que se utilizaban como decían, esto sería una especie de xilófono, y luego se habían encontrado restos de huesos, etcétera, que decían, pues posiblemente hacían música aquí, ¿no? O hacían sonidos, o entrarían harían como un mare magnum, digamos, de sonidos, sí, ¿no? Esto, bueno, yo estuve tocando, gracias al Musae, con Serendipia, en el Museo de Altamira. ¿En Altamira? Sí. Qué maravilla. No en la Pero cueva. no la cueva no se No en la puede. cueva, claro. No en la cueva. Ni siquiera Sí. se puede tampoco en la cueva, en la reconstrucción. ¿En la neocueva tampoco? No. Bueno, esto lo he dado 1000 vueltas con el museo. ¿Ah, sí? Y hemos intentado hacer microrecitales, pero claro, es complicado el tema del tránsito y claro. allí. Pero sí que se ha pensado. Se ha pensado reconstruir allí. Pero bueno, es verdad. Claro, sí, claro, es allí, que vosotros allí estuve, estuvisteis en Altamira. cuando me contaste un poco esta idea de la cueva y tal, lo primero que pensé fue eso. Digo, además, mira, viene María, digo, justo, hemos ido con el Musae, y muy interesante, es verdad. Qué buena idea. Sí que estaría interesante el poder tocar con una reconstrucción de lo que es la cavidad para ver la acústica. Es muy curioso todo esto de las acústicas y las cuevas. Y bueno, hay festivales que tienen que se toca en ciertos lugares, en grutas o en, la cueva de la de Sierra Espuña. La de Sierra Espuña. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, Jorge Lozano me va a matar si no, Jorge me va a matar, pero si no recuerdo el nombre, pero luego también hay otra que hacen en Málaga, en Nerja, ¿En serio? las cuevas de verdad, Nerja. Sí, es verdad. También tienen un pequeño auditorio dentro de la cueva. Qué y tú guay. vas ahí como con la barquita. Sí. Y- Vale, sí. Guau. Que los Nerjas, sí. Es que chulo, ¿no? Qué Bueno, yo creo que obviamente al tener un espacio donde reverbera, imagino que no sé si el lenguaje o Claro. principalmente los sonidos les llamaría la atención Claro, y claro. obviamente
No, o sea, por eso digo que no sabemos ni qué instrumentos ni siquiera qué hacían ellos con las voces. Claro. Pero muy probablemente, claro, que eso les produjera, Sí. pues no sé, como un rayo, pues igual que, pues no sé, un susto, una... Claro, imagínate sí, que esas les suscita cabezas algo, ahí ¿no? formándose, ¿no? Y Sí. decir, ¿qué es esto? Seguramente les produciría... Sí, es muy curioso, sobre todo yo a veces lo pienso, cuando pienso en este tipo de irme tan atrás en el tiempo, uno intenta hacer un ejercicio de empatía, y decir, bueno, ¿cómo será la cosa? Pero es tan imposible, tan Es tan difícil. imposible, es dificilísimo. Puedes imaginar, yo que sé, algo que... Pues para ellos estar en una cueva como esa, dar 4 golpes, Claro. escuchar una voz, un canto, lo que sea, amplificado de tal manera que parece que está hablando alguien algo de otro en la- lado, claro. ahí empieza también, claro, toda esta parte de, bueno, Misticismo. Sí, el misticismo, ¿no? Sí, aparte de luego, claro, pues... El todo- mito de la caverna, ¿no? De Claro, Platón sí, también, sí, sí. mucho. Tiene que ser... Sí. No me lo puedo imaginar. Nosotros, pues sí, entramos y decimos, hay eco. Sí. Qué bien. Claro. Pero porque ya tenemos Claro, el tenemos concepto del el concepto de eco. eco, el concepto claro. del eco. Y acústicamente lo conocemos claro. y aunque Claro. no conozcas lo que pasa, pero ya sabes que se produce eso. Entonces, claro, es... Sí, además los músicos vamos, o sea, yo no sé, Sí. no sé tú, pero yo como flautista que mi instrumento tiene -3 de reverberación. Sí, y así es mi- verdad. Es mi cruz, pero Es bueno, verdad. también lo bonito que tiene el instrumento, no voy a hacer apología de la flauta. Paradme si lo empiezo a hacer, porque sí que es muy Porque te típico en mí. encanta. Sí, no sé hacer otra cosa en realidad. Claro, bueno, Yo estar charlando y tocar la flauta son las dos cosas únicas que sé hacer. Pero siempre entro en los sitios, siempre veo la acústica y es como a ver cómo resuena. Claro, claro. Y eso es lo que vamos viendo ahora, por eso me cuesta tanto ponerme en su lugar, porque Sí. tendría que ser algo, pues sí, como decía Sí. María, muy místico, tienes una Sí, sensación sí, sin duda, tremenda. sin duda. Qué bueno, o sea, pero bueno, no hemos dicho el porcentaje Es verdad. de lo que podría ser. Es verdad. El porcentaje es Buah. imposible, no hay nadie que lo haya dicho, ni siquiera que en yo ese creo que... superlibro que traes ahí. No. Este libro, ahora cuento cosas de este libro. Vale, porque vale, es que vale. ha sido unas risas lo de este libro. Y la decías, verdad. María, perdón. No, que yo no creo que sea posible No, es que sea conocer el porcentaje de la música del mundo que esté ligada... hablando de la música occidental, Sí. que es, no me voy a meter en la oriental porque no tengo Bueno, claro. herramientas Claro, para claro. hablar de esto, conozco un poco, pero bueno, sí que creo, o sea, la occidental, nosotros tenemos la música que tenemos gracias a la religión, Sí. es decir, los primeros escritos musicales del siglo IX, del siglo X, son cantos religiosos, Ujú. es decir... Claro que nuestra música occidental, el origen es religioso, Ujú. porque se creó básicamente para que los cantos que se hacían para los oficios religiosos del cristianismo se mantuvieran, porque todo era oralidad. Claro. Ujú. Entonces llegó un momento en el que se necesitaba esa parte escrita, las partituras, los primeros puntitos, Sí, los claro. primeros, neumas ni siquiera. bueno, Claro, bueno, Trazos. Los primeros trazos eran cantos religiosos. Claro. Quiero pensar que al igual que ha pasado aquí en Occidente, pues ha pasado en Oriente. Imagino Claro. que las religiones budistas, las religiones de todo tipo, lo que se quisiera transmitir era ese misticismo o ese culto al dios Ujú, X, ujú. y era lo que se quería es eso. Entonces, posiblemente, no te podría decir el porcentaje, complicado. pero el Complicado. nacimiento Sí, de no. las músicas o de los conceptos musicales es muy Eso. probable que tuvieran Sí, Ujú. tengo lo que positivo. no solo la nuestra, te vas mucho más atrás, Claro. a Egipto, Claro. Claro. Mesopotamia, Grecia, todo al final dentro de la música. Lo digo porque lo he leído aquí. Ah, Y ahora os cuento de este Muy libro. bien. Bueno, ha sido curiosa la historia. Pero sí, viene un poco de Sí. todo esto, ¿no? De esa conexión que la música te hace entre lo divino y lo humano. O sea, Ujú. ese divino a partir de, o sea, no solo cristianismo, es verdad Claro. que nuestra cultura occidental viene de ahí, Ujú. pero vas atrás y todos los músicos o la gente que tenía contacto con la música, no sé si llamarlos músicos en su día, sí, era una parte de contacto. Entonces siempre toda la parte ritualística para acompañar la muerte, para los ritos de iniciaciones, todo, mucho de ellos se hacía con música. Entonces, y en la música judeocristiana, bueno, perdón, en el judeocristianismo además,
o sea, lo que tú decías, ¿no? Si la música surge sobre todo en Occidente, ¿no? A partir de esa notación, las evidencias que hay, ¿no? es de que la notación musical surge vinculada a lo religioso, como una manera de mantener, yo qué sé, los salmos, ¿no? O los laudes, o las cosas de los monasterios, ¿no? Para tener una cosa arreglada, que es también como muy de San Benito y todo esto, ¿no? Exacto, toda la liturgia. Si te vas más atrás también, la religión hebrea es una cosa que da mucha pena cuando te lees los salmos de la Biblia, por ejemplo, que se supone que estaban hechos para ser cantados, en plan las cantigas de Alfonso X. Sí, claro. Lo que pasa que, claro, no había manera, entonces ya no hay manera de saber cómo se cantó eso en su momento, en el idioma, en el hebreo original, y luego además que hay salmos que te dicen, ¿no? Tocaré mi laúd, tocaré mi arpa, tocaré mi cítara. Claro, pero eso y ya entonces, es mucho posterior, claro. Muy posterior al origen Sí, tiene que haber muchísima música antes. Sí, se sabe que había mucha. El hombre es un salto enorme lo que estamos haciendo, ¿no? En la caverna los faraones, reyes del Antiguo Egipto, muchas veces se enterraban junto con todo lo que era importante, incluso gatos. Es verdad. Y en este caso también con los músicos. Con instrumentos musicales y con músicos. Con músicos porque eran los que tenían que cantar para el paso entre la vida y la muerte. Wow. Entonces, para que ese paso del alma se hiciese bien y efectivo, se solía entrar con músicos. Se han desenterrado instrumentos musicales dentro de las... Sí, las tumbas, ¿no? De Tutankamón y todo esto, ¿no? Y ya es lo que te digo del libro y ahora cuento lo del libro. Pero es que también sale aquí. Sí. Ya lo había oído antes. Es lo que antes le decía a Eva. Yo ya no sé cuándo algo lo he leído, cuando alguien me lo ha dicho o cuando lo he visto en un libro. Son tres cosas que empiezan a mezclarse. A mezclarse. El caso es que sí que había oído, se había descubierto una trompeta de plata que se reconstruyó hace ya, pues no sé si es el siglo XX, pues mitad, principios 36, 39, algo así, y se debió tocar en una reconstrucción, la primera vez que se tocó, una trompeta de plata egipcia. Dicen que cayó la electricidad o la tensión eléctrica en el Alto Egipto durante el momento que se tocó la trompeta. ¿En serio? Hay como esos misticismos, esas ideas, pero que vienen desde muy atrás. Y luego, pues sí, toda religión y todo este tipo de... se han ido un poco pues contándose cosas, pues de los egipcios, de los mesopotámicos a los egipcios, de los egipcios a los griegos, de los griegos a los romanos, bueno, les gustaba más pelear. Sí, bueno, en las películas de los romanos siempre salen ahí tocando para ir a la guerra les encantaba. Para eso se cantaba, ¿no? Todos los trompetas, imagino. Sí, pero y luego todo, pues eso, el cristianismo a partir de ahí y lo que vamos conociendo. Sí. Verdad que me pasa un poco en la cultura oriental africana hemos oído cosas, sobre todo por los ritmos y demás, pero me baila un poco más, pero sí, porcentaje, que es ya mucho. Mucho. Sí, muchísimo. Mucho, sí, posible. Y bueno, vamos a ver, porque aparte de las cavernas y que realmente lo que decimos es que solamente podemos elucubrar, casi no, imaginar, hacer un ejercicio muy fuerte de imaginación. Realmente si hacemos un viaje ya más adelante a estas épocas en las que ya empezamos a tener testimonios escritos, ¿no? Incluso visuales, ¿no? Porque hay ilustraciones egipcias ya que mostraban instrumentos como arpas, laúdes, muy similares a los de hoy ya. O sea, yo he visto ilustraciones que hay arpas que dices, bueno, poco le falta a esta arpa para ser como una arpa de hoy. Hombre, no tan técnicamente perfecta y tal, pero bueno, y luego, por ejemplo, en la Biblia, sin duda, se encuentran numerosísimas referencias a la música. No hablo solamente de las trompetas del juicio final, del Apocalipsis, pero se nos habla, por ejemplo, de instrumentos como el arpa, la lira, la flauta, el cuerno, el shofar, que hay vídeos, por ejemplo, en YouTube de gente tocando cuernos. ¡Qué bonito sonido! Sí. Bueno, todos esos instrumentos antiguos, también hay vídeos de este gallego... Peiro Abraham. ¡Qué maravilla! Tocando el carnix de los celtas. Sí. ¿Qué instrumento? Dices, oye, es eso, y yo soy romana, y voy con mi cornetilla, y escucho el carnix de los celtas, y a mí me muero de miedo, no lo sé, o sea... Para eso estaba. O sea, es un sonido como, ¡guau, qué bonito! Entonces, el shofar, el carnix, bueno, instrumentos incluso ya a día de hoy perdidos, ¿no? El pandero, los címbalos, los platillos, o sea, es que se habla de todo eso, ¿no? Incluso se dice que el propio rey David era un gran instrumentista, ¿no?
Y luego, por ejemplo, hay en el segundo libro de Crónicas, en 5, 12, 14, se da una idea de cómo pudo haber sido la música en el templo de Jerusalén, ¿no? Y os voy a leer la cita. Dice: al salir los sacerdotes del santuario, los levitas cantores, sus hijos y sus hermanos revestidos de lino fino, con címbalos, salterios y cítaras, permanecían de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Sucedió entonces que los trompeteros y los cantores dejaron oír al unísono la alabanza y acción de gracias a Yahvé. Y al elevarse el sonido de las trompetas, los címbalos y demás instrumentos musicales, para alabar a Yahvé, porque es bueno, porque es su clemencia eterna, la casa se llenó de la nube de gloria de Yahvé. Entonces, o sea, aquí hace como una descripción bastante gráfica de a qué debió de sonar aquello. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo os imagináis eso? Uy. 120 músicos. 120 músicos, es más que una orquesta sinfónica, trompetas. ¿no? Trompetas. Sí. Y habla del unísono. Eso. Madre mía. Tiene que impresionar un poco eso, ¿no? Es que Sí, eso para yo el creo que... unísono, sí. Claro. ¿Eso es real o no es real? Es que, o sea, es muy curioso, claro, que habría muchísimos músicos. 120. Claro. 120 dice, verlo. 120 sacerdotes se entendería, que tocaban las trompetas. Bueno, a lo mejor tenía mucho tiempo libre para hacer eso y llegar a la... Pero para que los que están escuchando este episodio lo visualicen, o sea, es visualizar como una orquesta sinfónica de Berlín, la Filarmónica de Berlín, Es una locura, sí. ¿no? Sí, Tocando, ¿qué composición así, yo qué sé, del romanticismo del siglo XX puede haber que sea como, no sé, la de ping, 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 chin, ting, ting, Hay mucha gente ting, tocando la me estoy novena. explicando. La novena, Es como sí. muy... La novena de la gente lo tiene Beethoven. como O sea, es como muy una especie de en la novena de Beethoven, Sí. pero en el templo de Jerusalén. Es potente eso, ¿no? cabeza. Sí, sí. Uf, Sí. sí, Por sí. eso que ellos, claro, el tema de la música y sobre todo con trompetas y demás era como luego pasó con el órgano. O sea, son cosas que es Claro, el para órgano. Sí. mover internamente demasiado, ¿no? O sea, no me quiero imaginar si ya escuchas a la ONE. Sí. Bueno, Aquí hay risitas. bueno, ahí escuchas ahí toda la sección de metales y dices, madre mía, esto me quiero ir. Escuchas a Wagner y te apetece Sí, eso, sí. conquistar Polonia, ¿no? Pues Que estoy ahora en imagínate. Múnich, que... No, ya. Cuidado, está la Cuidado cosa. con la cosa. Total. Pero bueno, sí, además todos los metales, Sí, toda la sí, percusión, eso es movernos por dentro. Sí, bastante, ¿no? Yo cuando escucho estas cosas tiene que ser muy como pensar en las cavernas. O sea, cada vez algo nuevo y algo tan brutal tiene que ser como muy impresionante. Claro. Sí. Como para no creer en algo superior. Quiero decir, Claro. te lo ponen en bandejas, como, joder, esto lo ha tenido que producir Dios, porque es igual que una catedral. De Claro. repente tú eres un señor que está trabajando en su campo y vas y ves una catedral que no puedes mirarla Ni entera mirarla. si no es de 2 veces. Ya, Lo primero que dices es, o lo ha hecho Dios, claro. no, esto no un ser humano no lo puede hacer. Sí. Y un poco esa también sensación. A mí siempre me queda, que es lo que decía al principio, la parte de músico, técnico, práctico. Claro. Entonces pienso, 120 trompetas a la vez no pueden sonar afinadas. No, eso Ahí, no. o Y sea, además cada una hecha Claro, con un herrero, ¿no? claro. Y clon, clon, Es clon, que- clon. Tenía... No lo sé, quizás sí, Igual. quizás sí. Y por eso digo que igual tenían mucho tiempo y hacían trompetas en serie. Puede lo ser que que tú... entendemos Claro, ahora. Desde luego emails no tenían que mandar. Por eso. No tenían ni tiempo para hacer mails, trompetas. Claro, Sí, sí, por efectivamente. eso que... tenía que ser muy impresionante, Sí. muy impresionante. Sí. Lo sería hoy en día, o sea que Claro. en la época aún más, pero sí, esa sensación de es algo tan... Todas estas cosas suelen ser cosas como muy monumentales Ujú. para pasar de lo humano a lo divino, porque nos pasa que con las cosas más elementales o incluso aunque sea algo... voy a volver a hablar de la flauta. Tú ves a un flautista tocando y dices, bueno, pues está tocando la flauta. Pero tú ves a una orquesta, mucha gente... es otra cosa, es como más monumental. Y sí que hay esa parte... Bueno, hay una parte reflexiva, creo que hay, en todo esto de lo divino, he de decir, yo no soy creyente, pero bueno, está muy relacionado con toda la música sacra, entonces pues, Sí. pues al final... Pero sí soy muy reflexivo, entonces... Sí. Hay dos cosas que me parece que pueden conectar mucho, que es la monumentalidad, a través de la cual dices, tiene que haber algo más, porque esto no puede hacer una persona, Claro. y la parte introspectiva, pequeña, de reflexión personal, que dices, bueno, se puede llegar a través de esa introspección a cosas, a ideas, Claro. a ideas espirituales, divinas. Sí.
Pero sí, esto tiene que ser... La verdad es que es un texto bastante... Sí, lo he cogido por eso. A ver, hay muchísimas referencias, pero como era como muy gráfico, me parecía interesante, sobre todo como para intentar traer cómo era todo aquello. Es muy gráfico, porque de lo más gráficos que he visto. De hecho. Sí, como tan gráfico, lo podrías reconstruir, sería divertido. Con flautas de pico. Con flautas de pico. No seré yo quien se Pero meta eso ya lo tienes en los fregado. colegios, ¿no? Tú te vas a una clase de colegio y todos Pues los niños con la flauta de eso, pico. Imagínate eso, pero con trompetas. Con trompetas. Pues un poco así. Qué fuerte. Oye, ¿se puede llegar a una suerte de éxtasis a través de la música? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, os estoy preguntando esto que parece una obviedad, pero yo qué sé, ya podemos ver a toda la gente que va a los festivales de música electrónica, ¿no? Y madre mía, está muy... Bueno, ahí también hay drogas, pero... Sí. Claro, y por eso cuando Sí, decías claro. lo de las drogas y tal, no sé si habéis visto la película de Sirat. No. No la veáis, tampoco no merece la pena. Es decir, que quiero hacer todo lo que no está haciendo la publicidad española, pero bueno, no se mereciera los Oscar. Pero el tema original de la película es estar en el desierto, ¿no? Para esto os recomiendo un libro muy interesante que se llama Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, Qué bueno. de Mónica Ojeda, Qué bueno. que habla un poco de lo que es la película de Sirat, ¿no? Sí. Pero en realidad como con un proceso más también espiritual. Me gusta mucho este libro, me parece que la escritora es maravillosa y demás, pero el hecho de cómo te tienes que ir a una rave en mitad de un desierto a tener esa experiencia vital, decir estoy aquí drogado o no, o simplemente con el éxtasis de la música, no hace falta irse al FIF o que también puedes producir, o sea, las drogas están ahí, el alcohol y todo, pero este extremo de llegar hasta ese, o sea, es algo muy humano y yo me imagino cuando tratábamos el tema de las cavernas y demás, yo creo que eso pasaba antes. Y pasa en otras civilizaciones o en otros pueblos ahora mismo, es decir, unes música, unes sobre todo la música electrónica, que es percusión, porque la percusión es lo que nos mueve. O sea, es el elemento clave. Es el elemento clave. La percusión, en concreto. La percusión y los bajos. Los bajos, es lo que nos mueve. O sea, tú quitas eso. O sea, tú nos dejas a Moisés y a mí tocando el violín y la flauta. Bueno, pero también te mueve desde otro punto de vista. No. Pero entonces, para llegar a esa parte de éxtasis, claro, creo que de éxtasis, para mí tiene que haber un componente, que es lo que está diciendo María, que es el ritmo, y además un ritmo constante. Tiene que haber una parte como repetitiva, de rítmica, claro, rítmica. Y además rítmica constante. Como te vas a Berghain, a Berlín. Sí. Y tú, si no vas drogado, o sea, yo estuve una vez allí, yo no me drogo, y entonces no estaba en éxtasis como el resto de gente. Duré 1 hora porque me iban a estallar los oídos. Wow. Claro, yo decía, esto es música muy alta, Sí. música percutiva todo el rato, lo mismo. Yo no sabía cuando cambiaba la canción, si es que eso es que cambiaba en algún momento. O sea, cambiaba el modelo de la melodía. La base, digamos. ¿No? Pero la base... La base melódica. Claro, la base melódica, pero lo que era la base rítmica no cambia nunca. Porque necesitas ese boom, boom, boom. Vosotros decís, o sea, ese boom, 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 más relacionado a generar esa sensación de éxtasis. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años, estando en el Resurrection Fest, que ponen unos altavoces que no he visto en la vida, unos Marshall así que más altos que una persona, impresionantes para los bajos. Bueno, y la música, claro, era todo heavy metal, incluso música heavy metal, ya rozando pues música gutural, súper baja. Bueno, mi primo, el que ha hecho la sintonía de este podcast, Jaime Torres, que es heavy metalero, él le encanta todo esto. Bueno, también podría venir aquí a hablar de ese tipo de música, pero realmente esta música, incluso la música del canto gutural, que mucha gente diría, es satánica, esta música es satánica, pero es verdad que, bueno, te vibraba el cuerpo, ¿eh? O sea, estabas tú por el campo ahí en Viveiro y entonces sonaba boom, y entonces tu cuerpo iba haciendo brrr, o sea, notabas la vibración dentro. Pero luego, por ejemplo, o sea, eso con respecto al éxtasis, pero luego, por ejemplo, hay música, yo qué sé, toda la música de Pergolesi, por ejemplo, ¿no? Ya yéndonos más adelante, el Stabat Mater, que hablas que te canta un soprano con un alto y está cantando una especie, pues está cantando el Stabat Mater, que es, pues eso, mucho más en agudos y tal.
y también te pone en cierta comunión, no sé si Sí. éxtasis, pero en cierta comunión con lo Que divino. yo creo que hay dos cosas. Para mí la parte rítmica, o sea, la música, toca el Stabat Mater, que es una de Pergolesi, que es una de mis obras favoritas, es una maravilla. Sí, sí. Hay como, para mí, dos partes principales, o como yo la pienso, hablando del éxtasis, que es esta parte rítmica, que muchísimas civilizaciones lo utilizan, Sí. muchas veces sumados con drogas, otras veces menos. Creo que si hay una parte también introspectiva, puedes llegar Sí, a sin cierto duda. éxtasis. Yo no he llegado, nunca a un éxtasis similar. Soy un músico muy racional. analítico. Sí, eres muy analítico. Sí, soy el músico menos, siempre lo digo, soy el músico menos músico que hay. Pero Además los lo hablo músicos mucho son con muy mi... analíticos en general también, ¿no? Sí, depende. O sea, yo no tengo esa parte de wow, súper artista. No tengo esa parte, soy más analítico. Por ejemplo, yo cuando toco mi instrumento, lo que estoy pensando es hacer las mejores combinaciones de dedos, viento y articulación para intentar dar una idea. Y es una idea además, vamos a llamarla elocuente, es una idea más pensada en la palabra, y es a lo que iba. Creo que hay otra parte del éxtasis que tiene que ver con lo que estás escuchando y con lo que estás recibiendo de información hablada. En este caso, Stabat Mater está hablando sobre un tema muy concreto. Claro, en ese caso sí. Y para, a lo mejor, una persona creyente, estar escuchando algo en lo que él pone su fe, algo tan personal, pues la fe es algo ultra personal, junto con una armonía y una melodía que te envuelve, pues entonces llegas a ese éxtasis a través de otra vertiente, que es la vertiente de pues lo que hablaba antes un poco, esa introspección, esa idea súper personal de lo que crees, de lo que no crees, incentivado con la música, que es lo que al final tú tienes la palabra, que es muy importante, pero la palabra le das un significado aún mayor con la música. Si la poesía le pones música, pega un saltito. Y ahora que estamos hablando de esto, que estamos realmente, estoy pensando con todo lo que comentáis de las cavernas, de Berghain, por ejemplo, o yo qué sé, o en festivales como el Tomorrowland, o todos estos, realmente es exactamente lo que ocurría en las cavernas, es lo que ocurre en el Tomorrowland. O sea, es mucha gente en un lugar a escuchar musicote, en este caso muy fuerte, con potentes bajos, por ejemplo, posiblemente bajo la influencia de sustancias. Sí. Y seas creyente o no, hay una búsqueda en ese momento de, pues la gente, aunque incluso no sea creyente, pero está en un momento como de autocomunión, Sí, claro. que es curioso, ¿no? Que sigamos haciendo exactamente lo mismo. Luego hay gente que igual siente lo mismo en una iglesia escuchando el Stabat Mater, ¿no? También depende un poco de cómo Yo ahí tú creo conectes. que también con este tipo de reflexión de Stabat Mater o música un poco más elaborada, más... habrá gente que no tenga el conocimiento de esa música, ¿no? A mí lo que me pasa, por ejemplo, siendo músico, es que yo oigo notas en la cabeza. Entonces, a mí me parece más difícil encontrar el éxtasis con una pieza clásica porque estoy pensando en la parte técnica, analítica. Claro. Entonces, yo entiendo que el acercamiento a una música clásica, a un Stabat Mater, a un Requiem, para una persona que no es músico, puede llegar a pensar por lo que corresponde, o una sinfonía, o una pieza, sí que puedes llegar, no sé si al éxtasis, pero sí a un momento elevado. Pero también, para mí, como es lo que decía él, al final son muchos años de estudio, de la parte teórica, de la parte armónica, claro. No sé qué, y al final... Y no puedes evitar que te venga todo, ¿no? No. Claro. Entonces me cuesta mucho. Hay muy pocos momentos, incluso tocando o escuchando en conciertos, que diga, wow, quizá en una orquesta, o sea, en una iglesia, en un sitio, o sea, como que se sumen más elementos, o que esté en un momento con alguien, Sí. o... Bueno, Sí, pero es tal cual. O sea, pasa con la música y pasa con muchas otras cosas. Cuando tienes un conocimiento muy amplio de algo, totalmente. Ya. Es como... sobre todo cuando hablamos de arte, Sí. hay una parte mística, esotérica, que empiezas a perder porque empiezas a entender empiezas a analizar el camino. todo tan... ¿Ves el Pero camino? lo curioso es que luego nos hacéis a los que quizá no entendemos tanto. Tú dices, por ejemplo, yo soy muy analítico, ¿no? Y me fijo pues más en la velocidad de los dedos, en afinar correctamente, en el soplo que doy con la nota que doy, encima ¿no? su instrumento es... Uf, o sea, bueno, y a la velocidad que tú lo haces, que madre mía, no sé, tú haces fusas por ahí que...
Pero justo esa analítica tuya Sí. es lo que nos lleva a los que no tenemos ni idea a disfrutar como locos. Ahí está el truco. Que es lo que le Claro, pasa a Bach. ahí. O sea, Bach, tú te pones a... Bueno, vosotros que los habréis estudiado hasta la saciedad, ¿no? Pero es que cuando ves todas las exactamente líneas el truco. melódicas Sí. que tiene Bach, que dices, el tío era como... Así, no sé, sí, claro. como Debía para ser un poco así, la la verdad. verdad Debía que ser un sí. poco así, sí. El tío era la cosa más analítica del planeta. la verdad que Y sin embargo, pues te pones a escuchar La Pasión según San Mateo, ¿no? Y alucinas en colores, Para mí ¿sabes? exactamente ese es el truco. Claro. Y además me pasa, supongo que a cada instrumentista le pasará, a mí me fascina cuando veo tocado otro instrumento. Es como, wow. Claro. Un violín, por ejemplo, siempre me gusta mucho el violín. Es como, me da de entera pasar el arco por la cuerda, hay que reconocerlo, pero me fascina el violín, el violonchelo, todos los instrumentos de cuerda pulsada, de cuerda frotada. Me fascinan. Y como no entiendo el funcionamiento, como me parece tan complejo, me quedo más fascinado. Igual con el canto. Con el canto me pasa un poco. Cuando, pero con la flauta, la conozco tanto, conozco cómo funciona, conozco cuándo está bien, conozco cada maldito detalle. Me pasa que es muy difícil que me guste cualquier flautista. Hombre, claro. Y que me lleve a una parte de, wow, cómo estoy disfrutando esta fantasía de Telemann. Muy difícil. Claro. Yo solamente puedo poner, bueno, cuando oigan el podcast más gente me van a matar, pero yo puedo poner a 2, 3 personas con las que cuando yo las escucho digo, wow, esta persona, o sea, hay algo más. Claro, por Hay tu algo más. tu nivel de exigencia es... Pues eso iba, cambia con todo. Cambia todo. Entonces no es lo mismo para nosotros escuchar una obra que conozcamos, que sepamos cómo está hecha y que la hayamos analizado, la entendamos, a si escucho algo, por ejemplo, voy a escuchar tecno porque no lo entiendo. No lo Claro. entiendes, No lo quizá entiendo. lo disfrutas más. Y vamos a movernos ahora a un tema más que tiene más que ver con vuestra área en las que vamos, en la que estáis ya más curtidos. Bueno, a ver. Ahora o sea, ahora es viene lo cuando- malo, aquí no, ahora o sea, la liamos. sin desmerecer a todos los clásicos, compositores clásicos del siglo XVIII, los románticos del XIX, siglo XX, que también hay maravillas, ¿no? Pero a mí me pasa, justo, decís antes la fecha de 1750, muerte de Bach, como se considera como fin de esa música antigua, aunque cada vez se habla menos de música antigua, ¿no? Pero a mí me pasa que con la música anterior, justo a 1750, me resulta mucho más fácil, yo como creyente, ¿no? Pero me conecta mucho más con lo divino, mucho más esa música anterior, entre la Edad Media y 1750, que la más tardía. Bueno, incluso también música de reconstrucción histórica, incluso de otras culturas, Sí. ¿no? Y de otras religiones también hay cosas preciosas, ¿no? Pero escuchar música, yo qué sé, de Talis o la música de Hildegarda, por ejemplo, ¿no? De Bingen, la música polifónica de Palestrina, ¿no? O el Miserere de Gregorio Allegri, que era el que el Papa Urbano VIII dijo, este para mí, este no lo escucha nadie más. Y llegó Mozart y dijo, pues yo me he quedado con él y lo voy a escribir en una partitura. Y, o sea, y entonces es como se conoce, ¿no? A través de, gracias a Mozart, ¿no? O toda la música de Pergolesi, de Bach, de Charpentier, de Händel. Bueno, toda esa música a mí que me conecta mucho más fácil que escuchar el Requiem de Mozart, que, perdón, para la gente que le guste mucho, pero a mí no me dice nada. Pero es como la capilla de San Pedro del Vaticano, que es como que me deja fría. El Ave María de Schubert, por ejemplo, o los Carmina Burana de Orff, que bueno, que sí, son como muy impactantes. O bueno, el de Orff en concreto es como que son unos sonidos como muy... que te Volvemos intentan a- impactar también mucho, ¿no? Pero A lo mismo, o sea, sería como lo de los Sí, lo que 120, decíamos, 120 exacto. trompetas, ¿no? Sí. En ese caso es una pieza muy... O sea, que yo entiendo que haya gente que esto les mueva, pero me parece como música como más previsible en el sentido de que es como los Carmina Burana, el Requiem de Mozart, y van a impresionar de golpe. Bueno, también podrías decir lo mismo de Bach, ¿no? De, yo qué sé, de ciertos coros, pero lo que me refiero es como, ¿qué es? Vosotros que sabéis de esto, ¿qué es? O sea, es el ritmo, son las afinaciones de los instrumentos, son los hercios, las vibraciones, ¿qué es? Pues bajo mi punto de vista, va un poco por ahí Sí. también. Sí. ¿A ti te resultará más diferente? Bueno, ya casi todos, porque tenemos nuestro oído formado en unas tonalidades, a 440 hercios, 442, que es donde están en ritmos binarios, en ritmos 2x4, 4x4, ¿no? En la música que tú estás diciendo, las relaciones armónicas son diferentes a lo que nuestro cerebro está expuesto desde que es pequeño.
ritmos diferentes, no digo diferentes, menos usados en la música que estamos más estamos más acostumbrados, Ujú. en los que los mortales no normales que no se meten a movemos, estudiar ¿no? música antigua. Pero claro, las relaciones de armónicas, de yo que sé, te vas a Notre Dame, Leonín, Perotín, todo eso, son contrarritmos, son como hipos, ¿no? Qué bueno. Las relaciones armónicas no son las que escuchamos ahora, ¿no? Las disonancias que luego ya con Bach, Mozart, Haydn, ¿no? Un poco más tardío, Sí. se establecen. Claro, por eso te producen como, ay, esto tal. Entonces, ¿qué pasa? Toda la música hasta Bach se fundamenta un poco en estas normas armónicas más Sí. diferentes. Bueno, Sí, tú me has yo- hablado mucho también a veces de los modos, ¿no? Los Sí, módicos, claro, todo esto, sí. claro, Los sí, modos, sí. los polirritmos. Sí, mi sensación, vamos, una opinión súper personal, va un poco en la línea de la de María. Todo me parece que lo que nos conecta más, nos gusta más, nos consigue conectar con algo, tiene mucho que ver con nuestro contexto social cultural al que hemos estado, bueno, pues sometidos desde que nacemos, y lo que hemos escuchado y lo que no. Yo he escuchado mucha más música barroca Ujú. y me cuesta más escuchar música romántica, A mí por ejemplo. también. Me cuesta más. Luego depende, hay cosas y cosas que por un motivo o por otro te llevan por un lado, te llevan por otro, pero sí, depende mucho de ese contexto en el que te hayas criado, de lo que hayas escuchado. Luego, bueno, pues hay una parte personal que te gusta más una cosa, te gusta Claro, más sí. otra. Luego hay una parte de entendimiento, por qué te gusta más una cosa que otra. Entender una letra te lleva a que, ¡buah, esa letra me ha tocado! Tenía 15 años, escuché esta canción maravillosa, y eso te lleva a escuchar un tipo de música muy concreto. Entonces, por eso luego vienen los gustos musicales de muchas y otras maneras. Toda la parte de la música antigua, toda la parte, claro, hablabas para atrás, ¿no? Hacia Renacimiento y demás. Ujú. Hay una parte polifónica que es verdad que bueno, tiene una sensación física corporal Ujú. real, que es la cuestión sobre todo de la afinación al oído, que sí que calma. Hay gente que le gusta menos, ¿eh? Yo conozco a gente que la polifonía nada. la polifonía no la Le puede escuchar, satura. porque le parece una serie de notas que siguen una tras otra, Sí. y le cuesta, igual que la música medieval, pues con sus tensiones y sus distensiones. Hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Yo la música medieval me cuesta más, por ejemplo, me cuesta mucho más. Sin embargo, la música renacentista me encanta, y me encanta porque he hecho toda mi vida música renacentista, he hecho muy poca música medieval. Claro. Y esa es mi sensación, porque yo ahora escucho música medieval, la aprecio muchísimo, y aquí en España Hay grupos cosas bellísimas buenísimos, hay de gente- Maga Maguey y todo esto, bueno, ¿no? También. bueno, y de luego- Garda también. Luego sí, luego es verdad que el barroco, pues oye, también toca mucho barroco, Sí. y también me gusta mucho. Entonces, por experiencia personal, por lo que hablo, por lo que veo con unos y con otros, sí que creo que tiene mucho que ver con lo que hayas escuchado. Pero bueno, la polifonía, eso es una movida. Y luego, he grabado el año pasado, grabamos con el grupo Arte Mínima, que es un grupo dedicado al Renacimiento. Su director es Pedro Sousa, que fue un profesor de máster en Oporto y demás. Hemos grabado el último disco que se grabó sobre motetes de Vicente Lusitano. un Es verdad, compositor- que estuvisteis con ese proyecto un tiempo, sí. un compositor portugués. Sí. Habría más, pero de los que sabemos, compositor negro, no sé si el primero que, Sí, que es verdad. que tiene conciencia, curioso. Y eran motetes a 8 voces. Claro, un motete a 8 voces, lo que hablábamos antes de la monumentalidad, lo hicimos con 8 voces y 8 flautas, flauta por voz. Claro, la sensación de Dolby Surround envolvente, Claro, qué aquello es bonito. tremendo. Bonito, sí, yo escuché Súper bonito, súper bonito. algo de lo que estabais trabajando, que lo poníais en Instagram, y era una pasada, sí. qué bonito. ¿Qué pasa con la música renacentista o con este tipo de música? Estamos muy acostumbrados, y hoy en día más, a pequeñas dosis de cosas. O sea, yo necesito que me pongan en tensión, pero que enseguida me den la relajación. Ujú. Y que estemos relajados, enseguida me van a traer la tensión. Y mucha de esta música no termina muchas veces no termina, hay cadencias Sí. que no acaban de ser cadencias, luego otras sí, Ujú. pero te lleva por otra parte. Tienes que ser un poco más tranquilo Sí. para escucharla. Aunque Qué yo bueno. he de decir que estoy contigo también, ¿eh? ¿Qué?
a mí, por ejemplo, el clasicismo no me gusta. A mí, o sea, me parece No bello me en gusta. sí, pero bello como formalmente O sea, bello. no- Sí, o sea, yo escucho a Mozart, Sí, sí. yo qué No, me aburre. sé, Yo no lo Eine escucho, kleine no lo Musik, Yo o Mozart lo que no sea. escucho. Me alegra, o Haydn me gusta casi a veces más Haydn que Mozart, o... me parece formalmente bello, pero no me transmite nada. Mozart me Yo puede para cantar, que no o nos- yo qué para sé, que no nos pero... jodan, Para que no- claro. Voy a decir lo que digo siempre, que es verdad, y es lo que me dicen a mí. Sí. Es que no lo conoces. Claro. A ver, o sea, lo No lo disfruto, conoces, pero es otro bueno, tipo de vale. contexto. Pero mira, yo en el ¿sabes? conservatorio toqué Sí. una pieza de cámara de Mozart. Sí. No pensándolo desde el clasicismo, Sí. sino como una pieza que, claro, Mozart vivió esa transición, o sea, se tocaban con cuerdas de tripa, el concepto de los arcos, o sea, no es como el clasicismo que las orquestas del siglo XX nos han impuesto. O sea, desde lo que hace Jordi Sabal, ¿no? Sí. Ahora con Mendelssohn, Schubert, o sea, desde históricamente informado, vamos, ¿qué orquesta tenía Mendelssohn? Claro. No tenía una orquesta de 120 músicos tocando con vibrato. No, claro, claro. O sea, Mozart vibrado, pues a mí, boom. Sí, te estalla ¿no? la cabeza, Haydn, claro, no pega nada. Claro. me muero. Me cuesta mucho ese concepto porque Claro. la música va evolucionando, ¿no? Yo Claro. no puedo hacer una sinfonía pensándolo en el siglo XX, sino cómo era desde Desde abajo. ¿no? entonces, Entonces claro. yo cuando toqué Mozart, desde otro punto de vista, yo Lo dije, disfrutas ostras, diferente. lo disfruté Claro, muchísimo, mucho más, porque claro. entendía más esa música, no era tan... Claro que tiene una sencillez a lo mejor de 4x4 o... no sé, otras cosas. Mozart es súper difícil de tocar, ¿eh? Sí, O sea, seguro, muy difícil. claro. Yo los conciertos de violín, sinceramente, me parecen que era un tío muy listo y lo que ponía en el papel me parece muy complicado. Pero claro, es que él vivía en un momento, en un contexto histórico Claro. que no es lo que las Claro. orquestas del siglo XX hacían. Entonces lo disfruté mucho. Ujú. Y ahí fue cuando dije, bueno, igual Mola. Igual tengo que darle una oportunidad. Mira, hay un libro para esto que me parece brillante, probablemente conozcáis y si no, pues tenéis que leerlo, que es La música como discurso sonoro, de Nicolás De Harnoncourt. Nicolás Harnoncourt. Sí, bueno, claro. Y habla un poco Sí. de esa transición y de cómo es una música y otra. Hay una frase que dice, yo me acuerdo que leí el libro porque le escuché la frase a mi amigo Darío Tamayo. ¿Di cómo se llama? Que no sé si lo hemos dicho. Historia oculta. No, este es otro. Este es es otro. Este lo voy a dejar para Pero luego. es que luego queda poco tiempo de Pues episodio. Tienes que decirlo pronto. Dame 5 minutos para, Vale. para luego liberar todo esto. Sí. El de Nicolás Harnoncourt, hay una frase que dice Nicolás Harnoncourt, que dice que la música de antes de 1800 habla y Sí. a partir de 1800 pinta. Y me parece una frase muy acertada y creo que nos gusta mucho, por lo menos a mí, me gusta mucho la música anterior, la música barroca sobre todo. Soy apasionado de la barroca y renacentista. No sé decidirme si Yo entre también papá y mamá todavía. estoy ahí. Pero Bueno, es que hay es cosas eso. muy buenas. Sí. También depende un poco del momento que te pille, ¿no? Pero Totalmente, sí, y de lo que te sí. apetezca tocar. A mí que Sí, me gusta claro, tocarlo, claro. realmente lo que me apetezca. Pero Claro. sí que me gusta mucho la parte elocuente de la música, es decir, la que habla, la que tiene articulación. Mi instrumento es muy de la articulación. Entonces, me gusta mucho toda esa música que consigue crear una historia que no es una historia solo auditiva, visual, sino que tiene una organización, que tiene una parte de dialéctica, de retórica, todo eso es lo que a mí me fascina. Y eso creo que la música de antes de 1800 está Es lo- muy pensada claro. para eso. Pero ¿sabían los antiguos más de hacer música para elevar el espíritu que ahora? Bueno, o que los de posteriores. ¿O era un tema que sencillamente se trataba más? ¿O que se trataba desde una perspectiva distinta? Buena pregunta. Buena pregunta. Quizá lo que pasa que los compositores ya del 19... Claro, también surge el concepto del artista, Es porque que, Bach claro, no era un artista, Bach claro, era un currante sí. de una iglesia. Claro, Era el entonces, Kapellmeister, claro. y tenías que tener una obra cada fin de semana. Sí. Y Artesanos. Claro. Y claro, todo iba, la revolución industrial iba mejorando todos los instrumentos. Claro. Surge el piano, Claro, el piano. surge la complejidad Ujú. armónica. Claro. Los compositores querían adaptarse a ese Claro. momento, a grandes orquestas. Cambian los temas Cambian también los a temas, tratar. claro. Entonces, es todo una evolución. Claro. La música no se puede entender sin la parte social y Sí, política total, y total. económica. Claro. Los musicólogos, que algo hacemos, que es pensar un poco también en toda esta parte, que claro, en el barroco, en el renacimiento, en la época medieval, todo es mucho más sencillo a nivel social Claro.
y los instrumentos también eran más sencillos. Entonces, los recursos retóricos eran muy usados en el barroco. No digo que luego no se hiciera, pero el barroco es retórica pura. Sí. Es decir, las herramientas que tenían era una flauta, ¿cómo hago expresiva una flauta de pico, un violín de cuerdas de tripa, donde las formaciones eran pequeñas? Pensad que no teníamos el concepto de concierto, ni salas de concierto, que eso surge ya cuando hay una clase política, social, económica que quiere Lully, las fiestas de la corte. Sí, claro. Eso ya, la música pasa a ser otro, o sea, es usada desde otro punto de vista, es usada para un fin. Sí. Antes había un misticismo, estaba más relacionada con la iglesia, estaba más relacionada con algo más íntimo, pequeñito. quizá, claro. Sí, hay una Bueno, cuestión también en de el siglo conexión. XIX empieza a surgir también todos los movimientos nacionalistas, ¿no? Y empieza a salir Verdis y Claro, pero que a ti te Wagner gusta la y música Beethoven. impresionista. Muchísimo. Claro. Claro. O sea, yo escucho Debussy, Claro. escucho, aunque sea Mucha una conexión. música sin ninguna Porque hay mucha pretensión de nada, conexión. ¿no? Pero claro, toda la música de, yo qué sé, de Syrinx que tiene Sí, para, sí, joder. para la flauta travesera, en sí, realidad, sí. pero bueno, se podría Es tocar volver con un una poco Se puede hacer Claro, arreglos, sí. se puede hacer arreglos. también, con una Sí. pico, o por ejemplo, yo qué sé, pues toda la música del preludio a la A mí me encanta Fauno. algún inciso porque todos los musae, todos los Les encanta flautistas... Debussy. O sea, yo creo que la obra que más he leído en todos los Sí. proyectos es Syrinx. Syrinx, es que es demasiado bonita. Sí, pero claro, te lo meten en Un cazador en todos lados, ¿no? el paleantropológico. Claro. Es increíble. Bueno, Debussy, a mí es que Debussy me parece como, no se habla demasiado suficiente de Debussy, pero es curioso, ¿no? De repente que esa relación vuelva a resurgir después en el siglo XX. Bueno, incluso el jazz, ¿no? Que también es curioso que a la gente que le gusta el barroco le encanta el jazz, por lo general. Bueno, es que los barrocos son muy aseros. Es que somos, Claro, y son muy muy metaleros yaceros. también. Y muy metaleros. Es cierto, sí, sí. No, y ahora, bueno, yo estoy viendo muchísima música contemporánea también ahora. Qué Claro. bueno. Y es Claro. Sí, es verdad que os gusta otra también. cosa para estudiar Sí, y para sí, pensar sí. y para ver. La relación. Hay otro tipo de. O sea, que realmente casi lo raro es como el momento súper racionalista, funcionalista de la música entre el siglo XVIII y XIX hasta el XX, que Bueno, vuelve a eclosionar. vamos a decir de que hemos otra manera, conocido tres personas que es el momento más raro que nos parece o el que menos nos gusta. Claro. Ya. Pero sí, a mí es, Sí. bueno, Sí, creo que es verdad. Podría haber gente aquí que defendiera lo contrario. Sí. Y yo lo defiendo porque a mí me Sí. parece una pasada ir a escuchar una orquesta Sí, sinfónica. Sí. Pero bueno, no me Es otra apetece. O sea, Yo experiencia, creo que tiene otras claro, sí. pretensiones. esa Claro, música es tiene otras otro pretensiones con el objetivo, público. quizá. Sí. Y bueno, hay muchas cosas que se podrían recuperar y que vendrían bien, por ejemplo, la música contemporánea, que es la relación con el público. Yo ahora que estoy en un grupo de música contemporánea, bueno, ahora llevo ya mucho tiempo y la flauta, pues me parece muy importante tener instrumentos, o sea, que haya todavía compositores que compongan para mi instrumento, o instrumentos para los que ya no se componen, como es la viola de gamba, etcétera, que sigan vivos. Para seguir vivo no solo tienes que tocar toda la música que se ha escrito para ese instrumento, sino que tienes que tener nueva literatura para poder mantener vivo el instrumento. Entonces me parece muy interesante que se recupere también esa conexión con el público, porque muchas veces tengo la sensación de que la música contemporánea ha perdido un poco la conexión con el público y se queda mucho en una cuestión muy onanista del compositor, de wow, fíjate lo que he hecho, he pensado esto, así. Y solo lo entiendo yo. Solo lo entiendo yo. Tanto es así que te tengo que dar un prospecto para que entiendas cómo hay que tocarlo, lo cual está muy bien. Pero sí, creo que hay muchas cosas que se pueden recuperar y que se pueden... Que tiene muchas cosas buenas la música romántica, hombre, que es una... Que sí, sin duda. Toda la O sea, música para piano. Claro, bueno, Sí, toda la pues, música, o maravilla. Chopin, Pero por claro, ejemplo, pero sí, es otro rollo, o sea, es otro... Hay momentos en los que me apetece más un Chopin y otros momentos en los que te apetece más un... yo qué sé. Sí, Chopin, Schumann, yo qué sé, Sí. pero luego fueron súper místicos. Sí, También es verdad que sin duda. se les fue... Tenían Sí, sus enfermedades. Se les terminó yendo la olla un poco. Y se les fue la cabecita a los Pobres. pobres. Eran Pero muy claro, sensibles. decían Chopin y Schumann, les componían por Sí. ellos, no componían ellos, componían los ángeles que ellos Claro. tenían por ahí. Ya, es que esa es en sus otra cosa cabezas. Y por también, ejemplo o sea, Beethoven, que bueno, hablamos de la época clásica. Para mí Beethoven es una de las grandes figuras Sí. más místicas que hay. Sí. Y te recomiendo que leas sus cartas y porque eso es hablar de la humanidad y el amor que tenía la humanidad Beethoven, de no me puedo morir aunque quiero morirme, pero yo tengo aquí un legado, o sea, Dios a mí o el Ser Supremo, Soy un instrumento, de Dios para es que crear eso- música. A mí los escritos de Beethoven, me acuerdo la primera vez que los leí, me hicieron llorar, porque es una cosa loca de una persona que pueda llegar a pensar eso, o sea, cosa más mística que Qué guay. escribir la novena. música Ya. que tiene, y es que es como boom. Sí, sí.
Es que, ¿qué ibas a decir del libro? Venga. Sí. Es que ha sido muy gracioso, lo tengo que decir, porque este libro yo lo tenía... lo había leído a cachos hace mucho, me lo regaló un amigo mío que se llama Luismi, es un amigo de mi pueblo, típicos amigos del pueblo, al que quiero muchísimo. Desde aquí un saludo para Luismi y para todos mis amigos del pueblo, no vaya a ser que se me enfaden todos los demás. Voy a hacer como en las radios. Mamá, un saludo estoy en la para radio. mamá, estoy aquí en la radio. Me lo regaló como... Yo cuando hay amigo invisible, con los amigos, pues siempre regalo libros. Les tengo hartos a todos. Y además les regalo los libros que quiero que lean. Es decir, que quiero que se informen esta vez mis amigos, te les regalo este libro. Y me la están devolviendo. Lo cual me ha salido muy bien porque me encanta leer. Entonces me regalo este libro, que yo no lo conocía, a Luis Antonio Muñoz, que merece la pena, madrileño también, y pues músico, musicólogo, una persona que, bueno, pues un escritor, súper estudioso. No le conozco personalmente, conozco solamente este libro, pero me parece que muy bien escrito. Y es un poco sobre, se llama La historia oculta de la música. Súper interesante, habla de todo lo que son pues, espiritualidad, esoterismo, mística, masones, la cábala, de todo y todo tipo de música. Y fue curiosísimo, pero cuando me dijiste lo de Oh My God, el podcast, dije, joder. Es que es este libro. Yo esto lo he escuchado. Yo esto Lo es he lo que leído. os decía. O esto lo he visto en un reel, o esto o lo he leído, o alguien O lo me lo he ha contado. soñado. Digo, una de esas tres cosas. Y, oye, casualidad, en la mudanza me acuerdo de, joder, yo creo que Bueno, es este libro. pone música y viene el símbolo masónico. Sí. Qué bueno. Lo he Bueno, traído no, es que- para dejártelo, de hecho. Ay, me lo para vas a que- dejar. Sí, sí, Guay, está subrayado gracias. por mí. Fenomenal. Está Me gustan maltratado. más subrayados y maltratados los Yo libros. los a mí. libros los Yo también, manoseas. los maltrato, Sí. los manoseo, los doblo, me da Sí, igual. como O eso sea, no puedo hacer con el libro creo que electrónico, proporcionas pero bueno. información importante sobre ti mismo. Cuando de repente das Eso un me libro parece a y dices, mí. ¿esto le ha interesado a Moisés? Eso ¿Por qué es una será? cosa que me interesa A mí mucho. me Cuando encanta. me dan libros subrayados, como, ¿por qué le interesa Porque esto? y Sí, te sí. vas ahí a la Sí, la Sí, yo subrayada, también, a ver qué también. pasa. Y- Anotaciones. y Bueno, hablemos, por interesantísimo. favor, que Mozart era... Masón. Ah, sí, sí. Entonces, sí, sí. Claro, defensa hay mucho de esto. todo Bueno, y lo que estaba estamos leyendo aquí hablando. otro tema y ya con esto acabamos, pero vamos, había otro tema que no hemos podido entrar súper en profundidad, pero a ver, es que de la música luego tú puedes evolucionar a empezar a hablar del sonido en sí, o sea, de la acústica, del tema acústico y cómo te influye, ¿no? Claro. Porque hemos hablado más desde un punto de vista musicológico, pero si te vas a un tema puramente técnico del sonido, la reverberación, las frecuencias bajas, altas, tal, podríamos empezar a hablar de ondas alfas, de no sé qué. Pero hablando aquí de masones, hay la capilla esta Roslin, que está en Edimburgo, que de hecho inspiró a Dan Brown para lo del Código Da Vinci y todo esto, pero en esa catedral, bueno, es una capilla, perdón, no es una catedral, es una capillita en la que hay trabajo masón en el sentido de los masones, que eran los labradores, Sí. los que labraban la piedra y la tallaban. Y bueno, si sabemos todo esto de lo de la teoría de la música y de cómo, bueno, todos hemos visto vídeos de YouTube de mira cómo reverbera el sonido cuando Sí. tocas una nota de fa, pones sal en una cartulina y Sí, entonces bueno, se esos pone como una figura Claro, geométrica, ¿no? sí, Es sí. súper bonito. Pues en esta capilla de Roslin descubrieron, creo que en los años, no recuerdo bien ahora, pero hace un par de décadas se descubrió que había como unos tallitos, unas cosas talladas, unas figuras talladas que imitaban como esos patrones geométricos que hace el sonido al sonar, que es una manera muy gráfica de representar el sonido, es directamente... Las placas de Chadley, ¿no? Sí. Eso, las placas de... ¿Cómo se dice? No, yo digo Chladni, no sé cómo se dirá. Pero no sé cómo se escribe. CHLADNI, eso. Chladni. Que es como la manera más intuitiva realmente de... O sea, estás pintando un fa, es un fa, un sol es un sol, y si es de la octava siguiente se hace otro patrón, ¿no? Muy Entonces, gráfica de la nota. muy ¿no? gráfica. Entonces, lo que hicieron fue juntar pues unos cubitos que hay, como unas figuras cúbicas de piedra con patrones que dijeron, ¿y si esto es un sonido? Cada uno de estos patrones está pintando una nota. 213 hay. Exacto, 213 cubitos y la música que sonaba, o sea, es como que descifraron, la llaman a esta capilla la capilla de los códigos, porque dicen que está llena de De códigos. códigos, claro. Y tal y como sonaba, lo podéis buscar en YouTube si nos estáis escuchando, que es bueno, es al ponerlo junto a cada sucesión de sonido, hacía una música súper bonita, o sea, que de repente es como, ¿pero esto qué es? O sea, esto es como algo místico y bueno, pues el sonido es bueno, es muy bonito. Hay un vídeo que se llama, espérate, que lo tenía aquí anotado, motete de Roslin lo llaman, o Sí, sea, al sí. descifrar lo llaman motete de Roslin y bueno, pues el vídeo de YouTube que lo podéis ver es The Roslin Stave Angel o algo así, bueno, música cifrada o algo así, que lo llaman como
cimática, la cimática, que es como la cimática es la ciencia que estudia la representación visual del sonido, o sea, y cómo vibra sobre diferentes materiales. Entonces, bueno, pues habían hallado como la melodía que sale y es precioso, es como un motete, pues eso, pues de la Edad Media, que de repente, y unos sonidos, unas armonías, lo que tú decías antes, ¿no? Que de repente es como que dices, uy, parece que ha venido aquí un ángel, el masón que ha labrado esta piedra lo ha canalizado y ha dicho, voy a escribir este motete. No lo sé, o sea, que al final es un poco lo que pasa. A mí me gusta mucho pensar en la música, como yo siempre lo pienso, digo, la Tierra es el único lugar del universo que sepamos ahora mismo en el que existe en la que existe el sonido, gracias a que tenemos atmósfera. Claro, entonces realmente, oye, el sonido que lo utilicemos para algo tan bello como es la música, a mí me dice algo, o sea, en el fondo, y composiciones como puede ser alguna que haga Mozart, Bach, o yo qué sé, o tantas composiciones como que te elevan el espíritu y dices, en el fondo es como si nosotros fuéramos como estuviéramos canalizando algo a través de las vibraciones. Es muy bonito. Nosotros es que somos los únicos que entendemos este mensaje acústico. O sea, nuestro cerebro es el que lo entiende. Claro. No es el sonido, no es un perro no va a entender esto. A mi perro le gusta la música. O sea, le gusta la música, pero no, o sea, hasta llegar a un punto intelectual porque es muy complejo, o sea, la música es muy compleja, o sea, la parte más técnica de la composición, son muchos años de contrapunto, muchos años de armonía, son muchas reglas para luego hacer algo bello. O sea, es que es muy loco, o sea, si lo pensamos. A mí me encanta... No te quiero desvelar lo de la capilla de Roslin. Sí, vendrá más aquí, lógicamente. Hay cosas ahí muy interesantes, échale un vistazo. Vamos a mantener... Voy a dejar... Iba a decir cosas, pero he dicho... Podemos quedar otro día y hablamos del libro. Tenemos que hacer un segundo episodio para la siguiente Roslin. temporada, un episodio de sonido más centrado en sonido. Vale, eso... También. No sé si sé cosas, algunas. Bueno. Pero sí, yo dejo que le eches un vistacillo porque te va a gustar lo que es la idea de la capilla de Roslin. Y no quiero destruir el castillo de naipes de lo bonito que es, pero tiene sus... Hombre, claro. Me imagino. Tiene sus peros, sus comas. Claro. Se me ha ido santo al cielo, porque habías dicho lo de... la música. Sí. Me pasa muchas veces, yo cuando daba clase a chavales, cuando daba lenguaje musical en Valladolid, a niños, que siempre les hacía una clase de qué pensaban ellos que era la música y a ver cómo razonaban, porque hay una cosa que la música y el arte en general me parece una cosa totalmente humana, que es el sentido o el significado que nosotros le damos al sonido, porque los pájaros cantan y no creemos que un pájaro esté haciendo arte o que esté haciendo música, sino que se está comunicando, utiliza esos sonidos que nosotros percibimos como sonidos y nosotros luego le damos una relación personal a esos sonidos para luego llamarlo música, entonces, o arte. Pero sí, siempre estaría la misma pregunta, ¿qué creían que era arte, qué creían que era música y por dónde iban? Entonces, todo siempre decía lo mismo, sí, los pájaros hacen música, los pájaros hacen música. Claro, nosotros le damos el significado a los pájaros de, oye, están haciendo música, porque toda esa relación de nota, sonido y qué relación tienen entre sí es lo que nosotros hemos conceptuado como música, porque si no, desde las cavernas hasta ahora, la música sigue siendo también un método de comunicación. Sí, total. Es un lenguaje. Un lenguaje musical y tiene muchas similitudes a los lenguajes. Y su desarrollo también ha sido muy similar a los lenguajes. Es decir, era una cosa oral como el lenguaje, cuando se pudo empezar a escribir cosas, empezaron a escribir cosas, pero no deja de ser también un mensaje, un texto, un lenguaje de esta cosa musical. Y como algo natural también que te surge en el ser humano, ¿no? O sea, es algo que decíamos antes de todas las culturas tienen religión, drogas y música. Sí. Y yo el otro día leía una cita que me encantó, que era, los seres humanos hacemos arte o sentimos la necesidad de hacer arte del mismo modo que los pájaros necesitan hacer nidos y que las abejas necesitan hacer colmenas. ¿No? Sí, o sea, es una cosa instintiva. Pero es la parte humana, es la parte... Claro. ¿No? Lo que decía Lucy Urdine en su libro, lo de la utilidad de lo inútil, eso es. Al final, con la pandemia se vio, ¿no? Que era total, como ¿dónde va el humano? ¿Dónde va el humano cuando no le queda otra cosa que la esperanza en el arte, en la música, en cantar, en... Que bueno, todo eso
este vínculo, porque es que la música, el arte es nuestro, total. no Es es de... Es que lo que nos define. Entonces, Es auténticamente humano. por eso la música sí que es algo espiritual, claro que sí. Para mí es de lo que más, o sea, sí. cada persona conectamos con una cosa distinta. A mí lo que más me eleva es la música, luego ya otras artes más gráficas, igual un poquito menos, pero también, o sea, la arquitectura, sí, la pintura, pero la música es, no sé, para mí la música es como lo más instintivo, me lanzo de cabeza, vamos. Hombre, Me encanta. a mí siempre me gusta decir que en una película quita la música. Total. O sea, ¿Habéis visto el vídeo este de Titanic cambiado la música? pues eso es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. Decir, tú La música hace lo primero que muchísimo. haces por la mañana, o por lo menos yo lo que hago, y muchísima gente, es poner la radio o ponerte música. Sí. Cuando estás mal, acudes Total. a la música. Sí. Cuando estás bien, para Ujú. bailar, acudes a la música. También, Entonces, sí. A mí, yo la gente que tiene amusia me da una pena. ya. Digo, no me lo explico. Solamente he Ya. conocido a una Ya. persona así en la vida. Decía, la música me da igual la música. Es que me da igual. Digo, buah, Hay mucha pobre. gente que dice, no me gusta, la música no me gusta, pero porque no Una cosa es no conocer, Claro. una cosa es no conocer, pero que te guste, disfrutes, pero otra es... Es que depende luego mucha gente de lo que llame música, lo que no llame música, eso Ya. da para 7 capítulos más. Total. Eso ya hablamos de sociología y de Sí, guau. psicología. Tenemos que cortar ya porque ya nos vamos sino de hora, pero vamos, nos hemos dejado algunas cosas en el tintero, pero da igual, ya tendremos que buscar otro momento que tú vengas a celebrar otro cumple de tu... ¿No tienes De más otro hermano, hermanos? Somos como 4. Ah, pues, mira, qué No te bien. preocupes porque... Pues otros 4 cumpleaños. En Venga, otro siguiente. momento, en el siguiente. Pero bueno, muchísimas gracias por No, por gracias a estar ti. aquí en este episodio, Un que ha sido un superplacer. placer teneros aquí en Oh My God y hacer espacio en vuestras agendas en un día como hoy, que sois gente ocupada, que tenéis que viajar, porque madre, si sois músicos y nos gusta viajar, preparaos. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado. Mucho, sí. Mucho, Sí, yo lo he gracias. pasado bien, qué bien. Sí, Y hablar de bueno, cosas Interesante, sí. o sea, como no sé qué te pasa a ti, pero esto de presupuestos, cosas, o Ya. sea, Ya, es como, total, todo el día. la música Ujú. abarca tantas cosas Es que y abarca últimamente tanto. estoy bueno, y los solamente- músicos tenéis que hacer, como aparte tenéis que ser vuestros propios promotores, Sí. marketeers Bueno, y yo todo no lo estoy en demás. la parte interpretativa ahora, Ya, Buah, pero... uno pero estoy necesita en la otra música. parte. Estás en la parte de gestión. Y bueno, Sí. pues es... Peor. Es que yo qué valor tienes, María. Al final O sea, todo es para lo mí, mismo, todos ¡buah! tenemos que mandar emails, ¿no? Igualmente. Efectivamente. Pues ya Sí, está. sí. No, pero es Entonces, tremendo, sí. en eso estamos. Es necesario hablar de música, yo lo necesito. Sí, Eh, es O necesario. sea, hacía es mucho necesario, tiempo hace falta cuando esto. leí las preguntas, Sí. digo, te dije, tengo que prepararme y tal, porque Sí, me claro. apetecía volver a mis libros Claro, que claro. habla de esto. Y era como, ¿cuánto tiempo llevo sin Sí. hablar de esto? Sí, es que es terapéutico, De- hacen falta como estos. Este es el objetivo de este podcast realmente, o sea, encontrar espacios bueno, para pasa un hablar de poco estas Pasa cosas. un poco con todo. Yo tengo una Porque sensación de que falta. hemos perdido un poco el foco Sí. en el contenido Sí, y nos hemos vuelto muy empresariales. Yo lo veo en el mundo de Total, la música. O sea, total. estamos todo el día pensando cuál es el siguiente festival, cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que hacer la otro. Sí, hay una parte de investigación que llevamos los músicos, que es, bueno, voy a hacer este... Pero ¿y por qué lo hago? sí. Así de veces. Total. Esa Es sensación como de... Total. necesito Sí, hablar sí. de música. Y Necesitas hay hablar gente- de lo esencial, que Sí, es hay esto. gente con la que de vez en cuando es como, tío, llámame. O sea, necesito... Sí, y te sí. inspira. Sí. Y luego tienes ganas de decir, ahora sí me apetece mandar 7 Sí. emails a ver si... Claro. me Claro, caen porque 7 sabes festivales. que eso está relacionado con lo otro, pero lo otro es lo esencial, es la semilla, ¿sabes? Por lo que estás luchando y haciendo Sí. todo lo demás. Hemos no existe esa Sí, hemos empresarializado comercializado todo. Claro, todo. comer, sí. Sí. Empresarialicemos. Seguro que hay una... Empresarialicemos. Yo empresarializo, Sí, tú empresarializas. Buen verbo. Muy bien. Bueno, María, Moisés, ha sido un gustazo teneros. Gracias. Y bueno, y si habéis escuchado los que estáis al otro lado, pues espero que también lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto es Subterfuge Radio.